2 de octubre, no se olvida. Esa noche me encontré con mi mejor amigo y compañero de la prepa y del barrio, quien entusiasmado me comentó: me he integrado a una brigada. ¿De qué me hablas? ¿Qué pasa? El movimiento estudiantil del 68 había estallado. El día 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, a las 9 de la mañana, en Tlatelolco, Ciudad de México, durante una manifestación pacífica en contra de las medidas políticas, sociales y económicas del gobierno, policías y militares empezaron a disparar contra los manifestantes, quienes en su mayoría eran jóvenes. Para entender este hecho, profundizaremos en el contexto en el que se encontraba México. Históricamente, el día 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco, Ciudad de México, ocurrió una terrible matanza que culminó con la muerte de más de 300 personas. Dicha atrocidad fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia, en contra de una manifestación pacífica que cuestionaba las políticas y medidas sociales y económicas del Estado. 50 años después regreso. Yo estuve aquí en la plaza el 2 de octubre y bueno, fue muy doloroso. Fue muy doloroso porque no nos lo esperábamos, porque fue brutal, porque fue fuera de todo sentido. Por otra parte, en México, el 68 produjo una reforma política que abrió la participación electoral a una izquierda proscrita durante largos años. Destacó el senador Martí Batres. Surgieron nuevos referentes políticos y muchos movimientos sociales reclamaron su independencia. Durante la década de los 60 hubo en México al menos unas 53 revueltas estudiantiles, según apunta Sergio Aguayo. Este dato es significativo de que existía un descontento con el nivel de participación ciudadana y con las brutales represiones policíacas que permitía el gobierno priista, el cual gobernó el país desde 1929 hasta principios del siglo XXI. En ese sentido, la principal demanda del movimiento estudiantil de 1968 se puede afirmar que fue la libertad, en todas sus acepciones. De que hay un hecho que ensombreció la historia de México. Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos. Yo le puedo decir a usted que estoy muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. En el aspecto social, la matanza de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968 es una radiografía del estado de injusticia, del malestar social y del régimen autoritario y restrictivo, que impulsaron el crecimiento acelerado del movimiento estudiantil, su inminente resonancia en todo el país y en otros movimientos. Los Juegos de México 68 se llevaron a cabo del 12 al 27 de octubre y fue la primera vez que se realizaban Olimpiadas en Latinoamérica y en un país en vías de desarrollo. Se rompieron 23 récords olímpicos y compitieron 5.516 atletas de 112 países. El movimiento tuvo gran presencia estudiantil, de naturaleza asamblearia, pero también desbordando los cauces de participación ciudadana convencional, sindicales o políticos. 12 de octubre de 1968 declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México. Dada esta información y teniendo todo el contexto necesario para comprender este suceso, nos gustaría recordar que esto no solo son palabras. Ese día se perdieron vidas, se destruyeron familias, con tal de que el pueblo mexicano recibiera justicia e igualdad. Dicho esto, mostraremos los cambios que detectamos en México a partir de este suceso. Educación. Uno de los mayores legados del 68 fue un importante cambio en la educación pública, especialmente a nivel medio y superior, que permitió, entre otras cosas,
la ampliación de lugares para recibir más alumnos y diversas reformas a las leyes que hasta entonces estaban vigentes. Los medios. No solamente al día siguiente de los hechos, sino durante más de 2 décadas, el tema del 2 de octubre de 1968 no era tratado en los medios, y había muy pocos espacios en donde se exhibían materiales como el documental El Grito, dirigido por Leobardo López Areche, y que incluye registros fílmicos de alumnos del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Ha llegado Ángel, otro chico de los jefes del Comité General de Huelga. Parecía muy turbado y me ha dicho, ¿sabes? He llegado con retraso porque casi toda la plaza, desde 3 o 4 kilómetros de aquí, está rodeada por carros de combate y camiones cargados de soldados con las manifestaciones. Un efecto que dejó el 2 de octubre de 1968 fue la línea dura del gobierno contra las manifestaciones en las calles. La empatía por la tragedia que sucedió en esa época se vio reflejada en miles de jóvenes estudiantes que se manifestaron en contra del capitalismo o sistemas de gobierno autoritarios y represivos que hacían valer su poder a base de abusos de la fuerza por parte de los grupos policiales y militares al mando del gobierno. El país pasó por un importante periodo de resiliencia, ya que después de este acontecimiento, las personas que vivieron y sobrevivieron dejaron un importante legado con un gran impacto en la actualidad, ya que fue el primer movimiento masivo en México, a lo que conllevó a la creación de más movimientos, que cambiaron y siguen cambiando el futuro del país, principalmente de una forma positiva, como el movimiento feminista, pacifista, ecologista, entre otros. Este evento, la matanza de Tlatelolco, ocurrida en 1968, ha sido un acontecimiento que me ha impactado y siempre me ha generado una emoción de tristeza y enojo, pero al mismo tiempo me ha provocado un sentimiento que me motiva a expresar mi opinión y a no quedarme callado cuando veo que algo está mal. Ya que este fue el primer movimiento masivo en el país, creo que este suceso tiene una gran importancia en la historia de México, debido a que marcó el fin y el comienzo de una nueva etapa en el país, con una mayor participación ciudadana, representando un paso más hacia una democracia perfecta, aunque desafortunadamente, en la actualidad, sigue existiendo la opresión. Pero ahora hay un mayor número de movimientos sociales que buscan acabar con esto, por lo que fuertemente pienso que se tiene que apoyar a estos grupos para que México pueda mejorar. La matanza de Tlatelolco no solo es una tragedia para unos cuantos hogares mexicanos, es una tragedia para todo México. Tristemente, la opresión gubernamental no solamente es observada en movimientos estudiantiles como el del 68, también es observada en marchas feministas, en la desaparición de los 43 normalistas, y prácticamente en cualquier ocasión en la que la gente decide alzar su voz para obtener justicia, simplemente porque el gobierno piensa que eso es manchar el nombre de México. Estoy más que convencida de que el movimiento del 68 no debe ser idealizado, pero tampoco debemos minimizar su importancia. Este movimiento cambió varias de las características de la actuación del poder en México, aunque no logró su propósito central de democratizar el país. Lamentablemente, solo un 63% de la población entrevistada sabe por qué pasó esto. Este no es solo otro tema que va a venir en su examen de historia. Ese día se perdieron vidas, y esas muertes no pueden ser en vano. Tenemos que seguir luchando para obtener justicia y eliminar por completo la corrupción y la opresión gubernamental en México. 1968 somos todos. Este evento nos ha enseñado la represión de un movimiento pacifista por medio de la violencia. Me parece indignante cómo se manejó el suceso que se vivió en el año de 1968. Asesinaron a gente inocente que, apenas iba descubriendo el significado de la vida. Lo disfrazaron por muchos años como un acto de terrorismo, cuando en realidad era un mensaje para todos aquellos que estuvieran en contra de las medidas políticas del país, o sea, en contra del gobierno, en contra del PRI. Debido a los pensamientos liberales y valores que me han sido inculcados, este suceso me pareció trágico para la historia de la sociedad mexicana, ya que todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones de una manera libre, sin represión o silenciamiento alguno. Definitivamente este es uno de los capítulos más negros de la historia de nuestro país, y la opresión gubernamental y la corrupción, dos constantes en la historia de México.